Eduardo Gruner va a definir al sentido común como la filosofía espontánea de la masa, que casi siempre es el locus de una batalla ideológica. A mí me resulta interesante que utilice la palabra locus y no la más clara lugar, ya que si nos detenemos a pensar en la primera, en su significado, podemos saber que locus, además de traducirse rápidamente como lugar, también es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otra secuencia de ADN como su dirección genética. ¿No es cierto? Por eso la palabra locus resulta interesante. Y ahora que sabemos esto, volvemos a pensar en lo que dice Gruner con otra luz. Y podemos pensar, por ejemplo, que el sentido común es el lugar donde se encuentra el gen de las disputas ideológicas. Como Gruner habla a la sombra de Gramsci, va a referirse a las disputas hegemónicas y contrahegemónicas. Cuando empezó el programa mencionaba a la verdad y podemos recordar acá a Nietzsche y a las mentiras que batallan hasta que una resulta vencedora y se entroniza como verdad. Y por otro lado, Gruner se va a referir al lugar común. Primero hablaba de sentido común, también se refiere al lugar común como aquella frase congelada, estática, que sirve para apoyarse en lo cotidiano, en lo banal. Y acá podemos remitirnos al concepto de muletilla. En Wikipedia, ese lugar común al que vamos siempre ya que estamos, encontramos que una muletilla es una palabra o frase que se repite mucho por hábito. Si la muletilla se compone de más de una palabra, puede ser una frase hecha. Bueno, y después, obviamente, explica que muletilla deriva de muleta, que sirve para apoyarse, en fin. Y pensemos también en la publicidad y los lugares comunes. ¿No es efectiva la publicidad cuando logra alcanzar a sus destinatarios? La pregunta que hice es tonta porque la respuesta es obvia, sí. Y también puede resultar obvio que para hacerlo tiene que hablarle al destinatario en su lenguaje. Es decir, tiene que apelar a su universo de valores. Por ejemplo, hace mucho que no veo alguna. Las publicidades de desodorantes para hombres. ¿Cuál es el lugar común? Hombre con aroma a desodorante publicitado va a ser un imán para las mujeres. ¿En qué destinatario funciona esta ecuación? En aquel destinatario cuyo universo de valores sea ponerse desodorante para lograr las amabilidades de las mujeres. La publicidad apela a estereotipos que son verdades instaladas, pero no solamente la publicidad, los chistes. En los chistes también, el chiste sobre gallegos, el chiste sobre judíos, el chiste sobre mujeres, parten de postulados de larga data, muchas veces heredados. Había un programa para niños, no sé si lo siguen dando, Art Attack, el Art Attack, digamos, que enseñaba a hacer cosas artísticas, de ahí el nombre, con cosas que normalmente tienes en tu casa. Lo mismo puede aplicarse a este tipo de chistes. Puedes hacer un chiste fácil y lleno de estereotipos con prejuicios que normalmente tienes en tu casa. Sería el eslogan. Pero sucede que entonces aparece alguien y nos derriba los prejuicios, los estereotipos, y tenemos que volver a construir nuestro mundo. Podemos plantearlo, a ver si les parece, en términos de falsacionismo. Nunca viene mal un poco de Popper. Cuando hablé de los cuervos acá en la casa de Asterión, hice mención del concepto del cuervo blanco, es decir, aquello que contradice un postulado que se presenta como verdad absoluta. No podemos decir que todos los cuervos son negros hasta haberlos visto a todos. Basta con que uno sea blanco para que el postulado deje de tener efecto. Si aplicamos esto al chiste, que se sostiene en un pilar tan flojo como lo es el estereotipo, basta con un caso individual para que pierda su gracia. Pero ya lo dijo Plutarco cuando se refirió a Demócrito y dijo que este último, Demócrito, obligaba a la gente a hacerse la guerra a sí misma. ¿Qué significa esto? Hacerse la guerra a uno mismo es buscarse uno mismo las falencias del discurso y del pensamiento y atacarlas, refutarse. Entonces, volvamos a Popper, quien también dijo que el conocimiento del sentido común no presenta un problema, debido a que, a diferencia de racionalistas y empiristas, no pretende construir un sistema seguro sobre algún fundamento inamovible e indubitable. Es decir, entonces, desde esta mirada podemos decir que el chiste sustentado en estereotipos no pretende postular una verdad, sino simplemente hacer un recorte. El asunto es que ese recorte resulta dañino cuando es tendencioso.
El chiste va a jugar con lo probable, con lo verosímil, que no es lo mismo que lo verdadero. Y acá puedo traer a Aristóteles, o a los aristotélicos más bien, y hablar del entimema, que es ese silogismo basado en lo verosímil y no en lo verdadero. Ahí ya hablaríamos de silogismo científico. Roland Barthes, en la aventura semiológica, al hablar de lo verosímil, va a decir, la retórica de Aristóteles es sobre todo una retórica de la prueba, del razonamiento, del silogismo aproximativo. Es una lógica adaptada al nivel del público, es decir, del sentido común. Y siguiendo a Barthes, retomemos el concepto de entimema, que no pretende demostración, sino persuasión. Lo verosímil no necesita ser demostrado, el chiste no necesita demostraciones, porque para Aristóteles lo verosímil admite los contrarios. Pero al salir de Aristóteles descubrimos que el entimema es un silogismo truncado. De ahí, como les decía, el chiste es un recorte. Vamos a escuchar un poco más de música y vamos a seguir hablando de lugares comunes, de sentido comunes, de verdades, de postulados que se entronizan como verdades absolutas. Esto y mucho más en la casa de Asterión. Vamos a escuchar algo de música.